Y estoy en la Alameda de esta colonia, frente al Kiosco Morisco, a un lado del Museo de Geología y muy cerca del Museo del Chopo, en donde había un tianguis cultural que fue trasladado a la colonia Guerrero, que más adelante vamos a visitar. No se vayan. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos en uno de los lugares de mayor abolengo y tradición en la Ciudad de México. Estamos frente al Kiosco Morisco, símbolo, signo, yo diría emblema de la colonia Santa María de la Ribera. La colonia Santa María de la Ribera se funda en el año de 1856. Las calles tenían originalmente nombres de flores, justamente porque los fraccionadores son tres hermanos de apellido Flores. Uno de ellos Estanislao, otro Joaquín y otra María. Dos hombres, una mujer, son los que, aprovechando el terreno del rancho Santa María de la Ribera, justamente hacen este fraccionamiento que colinda en su momento con la colonia de los Arquitectos. Estamos hablando de lo que después sería la colonia San Rafael. Esta colonia tiene pues una larguísima historia. Siempre fue una colonia de gran abolengo, una gran cantidad de intelectuales, de personajes de la vida artística, de la vida cultural, de la vida incluso religiosa de México vivieron y siguen viviendo algunos de ellos en esta colonia. El Kiosco Morisco da una idea de una mezquita árabe, aun cuando tiene como punto, como corona de lugar un águila republicana que se reproduce en el frontispicio justamente de este Kiosco Morisco. ¿De qué se trata? Bueno, pues este Kiosco Morisco fue elaborado a principios más bien de la última década del siglo XIX. Se realizó en 1894 una exposición en la ciudad de Nueva Orleans, una exposición internacional, y este Kiosco Morisco, que se fundió en Pittsburgh, que está hecho prácticamente de puro hierro, bueno, fue diseñado para ser el pabellón de México en esa exposición, que duró hasta el mes de mayo de 1895. El 26 de septiembre de 1910 es cuando se inaugura solemnemente este Kiosco Morisco, y a partir de ahí hay una larguísima historia que contar de él. El pabellón Morisco fue diseñado por José Ramón Ibarrola. Y bien, en este lugar, José Vasconcelos decía: así la ciudad crece, ya no hay tertulia ni paseo, pero siempre en la plaza se reúne el pueblo entero los días de festejo y los días de motín, y de la plaza parte el tráfico, y de allí recibe el impulso la vida entera de la ciudad. Hasta hoy en día aquí se reúnen muchos escritores para hacer como una tribuna literaria en donde leen sus obras en voz alta y los oyentes comentan los poemas, las obras, y las parejas se sientan en las bancas, los niños juegan. Se dice que hace muchísimos años, como era una colonia de abolengo, solo entraban las parejas o las personas que vivían aquí y paseaban por las calles con su pañuelo en el cuello, su paliacate. Se comenta que en esta colonia vivió Chespirito y que por eso o de aquí surgió el tema de la vecindad o el Chavo del Ocho. Y también cerca de aquí hay una casa, la Casa de los Perros, en donde, bueno, fue la casa de Thalía. Y así hay muchas leyendas más que vamos a conocer. Este pabellón o el Kiosco Morisco ha sido solamente 2 veces restaurado. Su parte de cantera de abajo, el águila y los colores que podemos observar. Esta casona, ahora abandonada, fue una de las que despertaba al ver la curiosidad de los visitantes de la colonia Santa María de la Ribera, conocida como la Casa de los Perros. Fue el lugar donde vivió durante muchos años el doctor Ernesto Sodi Pallares. Aquí nació
la cantante Thalía. Aquí nació también su hermana Ernestina Sodi Pallares. Estamos hablando de una casa que durante mucho tiempo fue la referencia. Nos vemos en la Casa de los Perros, nos vemos junto a la Casa de los Perros. El doctor Ernesto Sodi Pallares, además de uno de los cardiólogos más notables de nuestro país, pues era un investigador, historiador en alguna ocasión, también periodista, pero sobre todo un gran amante de la Ciudad de México. Alguna vez el doctor Ernesto Sodi Pallares, en la agonía de su gobierno, le hizo una entrevista a Gustavo Díaz Ordaz. En esa entrevista hay una pregunta que causó la hilaridad de la población. Le preguntó que si le gustaban los tacos de trompa. Habrá que recordar que, bueno, la boca era un poco prominente, la del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Los acontecimientos que más se recuerdan de esta colonia Santa María de la Ribera es el momento 1958. Estoy hablando del mes de julio. Había pasado un año del terremoto terrible de 1957 y bueno, hace 50 años de pronto, imagínense usted la escena que aparece una elefanta corriendo por esta alameda, una elefanta de nombre Judy que se había escapado de uno de los carros que la llevaba, seguramente a algún circo, había salido de Insurgentes, había corrido hacia este lugar. Imagínense usted el barritar terrible, espantado, escandaloso de esta elefanta que de pronto se sube a las bancas de fierro colado, por cierto regalo de industriales a esta colonia, de pronto pone las patas encima del kiosco morisco y de pronto, bueno, pues agrede los lugares de los boleros, agrede los lugares de los que todavía estaban vendiendo nieve, a pesar de que estamos hablando de que estaba cayendo la noche cuando se dio este espanto. Estamos frente a una de las casas más emblemáticas de la colonia Santa María de la Ribera, la casa que fuera del sabio positivista Agustín Aragón León, de profesión ingeniero, quien fue uno de los artífices de esta colonia. La casa es de estilo ecléctico, como la mayoría de las colonias, de las casonas de la colonia. Fue inaugurada a principios del siglo, pero bueno, tiene varias características esta casa. En primer lugar, bueno, pues la vida de Agustín Aragón León, quien en su momento, bueno, pues llegó a acumular una biblioteca de 20,000 ejemplares. Aquí era uno de los sitios de tertulia más importantes del mundo cultural, del mundo intelectual de su tiempo. Posteriormente, su hijo, Agustín Aragón Leiva, intentó rescatar esta biblioteca. Nunca se pudo, nunca se logró el apoyo gubernamental para que pues, se hiciera una biblioteca pública con ese acervo que había acumulado Agustín Aragón León. Y más adelante, en esta calle que se llama Doctor Atl, que antes tenía el nombre de Pino, bueno, en esta calle estaba el estudio justamente del pintor Gerardo Murillo, conocido como Doctor Atl. Era otro personaje impresionante como salía de esta casona, porque de la casona donde vivía, porque justamente el Doctor Atl había perdido una pierna, tenía una pierna de palo, y entonces el golpeteo en las losas era impresionante cuando salía. Fundamentalmente el Doctor Atl, su obra básica se realiza a través de volcanes. Básicamente el nacimiento del Paricutín es presentado con su pincel mágico e inolvidable. En este lugar han vivido una gran cantidad de artistas, de escritores. Uno de ellos, bueno, Mariano Azuela, vivió en esta colonia, justamente una de las calles lleva su nombre. Bueno, pues en la cantidad impresionante de personajes estuvo también en lo que se llamaba la calle de la Dalia, actualmente la calle María Enriqueta Camarillo. María Enriqueta Camarillo Roa, viuda de Pereira, es la poetisa, la gran escritora, conocida como María Enriqueta. Ella, dicen, salía, se asomaba a la ventana de su casa para tomar inspiración de lo que pasaba en esta colonia. Ella vivía muy cerca de lo que hoy es el Mercado de la Dalia. El Mercado de la Dalia es uno de los más antiguos que ha habido
en el escenario de la Ciudad de México. Pero también podemos hablar de Eulalia Guzmán. Hay una calle que se llama Eulalia Guzmán. ¿Quién es Eulalia Guzmán? Bueno, pues una antropóloga, una mujer que dedicó su vida a la investigación histórica, la mujer que descubrió el sitio exacto en donde estaban los restos de Cuauhtémoc, allá en Izcalteopan, Guerrero. Dicen que esta señora, una de las pocas mujeres calvas que pues no tenía vergüenza de salir hacia la calle, esta mujer dicen que leía, que estudiaba hasta caer desmayada. Pero también aquí vivían personajes polémicos, por ejemplo, José de León Toral. José de León Toral vivía en la calle de Sabino. José de León Toral fue el autor material del asesinato de Álvaro Obregón. Esto fue en el año de 1928 en un restaurante conocido como La Bombilla, que está en San Ángel, justamente a la entrada en la frontera de lo que es Chimalistac. José de León Toral fue apresado después del crimen, después de que le había mostrado a Álvaro Obregón una caricatura que le había hecho. Se acerca a él cuando están tocando el limoncito y ahí le dispara a quemarropa. Y sobre la calle Jaime Torres Bodet, en el número 176, se encuentra el Museo del Instituto de Geología de la UNAM. En sus ventanas podemos ver unos emplomados con paisajes nacionales y en la fachada algunos relieves en la cantera que muestran fósiles de conchas y reptiles, así como amonitas en los 3 arcos del centro. Vamos a conocerlo. Escenario de gran cantidad de películas. Este que está a mi espalda es el Instituto Nacional de Geología, actualmente museo que está al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este edificio fue creado en 1906. Hay una intervención del arquitecto Carlos Herrera, pero es un edificio de estilo renacentista. También otra de las formas arquitectónicas que se da con gran profusión en esta colonia. La escalinata es impresionante, los muros son impresionantes, pero sobre todo lo que está adentro de esta casona. Estamos hablando de un esqueleto completo de dinosaurio, estamos hablando pues, de una gran cantidad de minerales, estamos hablando de meteoritos, en fin, uno de los lugares más verdaderamente interesantes de visitar para la gente que vive o que visita la Ciudad de México. Este edificio fue diseñado por el geólogo José Guadalupe Aguilera, quien se encargó de diseñar los laboratorios y las salas de exhibición permanente. La primera piedra se colocó en 1900 y en 1906 fue inaugurado oficialmente. Estoy entrando a la sala de paleontología, en donde se encuentran alrededor de 2000 vertebrados e invertebrados. El más impresionante es este fósil de un elefante y también hay de otros mamíferos ya desaparecidos. Aquí está la memoria pétrea de nuestra tierra. En estas vitrinas de madera que también pertenecen a la era porfiriana se encuentran muchas piedras que muestran toda la historia evolutiva de nuestro planeta. El primer trabajo aquí siempre he trabajado en la restauración de fósiles y he hecho mis réplicas. Mi primer trabajo fue una vértebra de ballena que se encuentra en el Museo de Guadalajara. Hay 2 museos allí y en los 2 museos está una vértebra en cada uno de los museos. Y aquí de las piezas que hay. Piezas de aquí, este ejemplar que es el mamut, se hizo aproximadamente tocante de 12 individuos y tiene parte del mamut que estaba en el chopo, como son las piezas que tiene de yeso, unas piezas originales que tiene al frente, que son de Aurelio del Río, que él fue el que las encontró, y el esternón también, y se empezó a armar en 1970 y se terminó ya en su exhibición en 1973. ¿Cuál ha sido el fósil más difícil de armar? Me comentaba que armó un dinosaurio incluso. Pues para sacar las réplicas de un dinosaurio, pues sí son difíciles porque vienen cubiertas de sedimento y hay que limpiar todos los huesos para poder sacarles las copias
hacer los moldes y sacar copias para poder armarlas en resina, fibra de vidrio. Eso es como se hacen las réplicas. En este recinto se encuentra todo lo relacionado con el campo de esta materia. Podemos ver fósiles de piedras, minerales, reptiles, así como una muestra de la flora y la fauna de diferentes partes del mundo y algunos lienzos del paisajista José María Velasco. Y en la sala principal hay un vitral hermosísimo que tiene una mina de sal que está en Polonia. Seguimos recorriendo el museo, el Instituto de Geología de la UNAM. En el vestíbulo, una espléndida escalinata con 2 rampas, decorada con hojas y flores de acanto estilizadas, que se reflejan en el mármol gracias a la luz difuminada que emerge del domo. En este vestíbulo podemos encontrar los lienzos de José María Velasco, que tienen elementos naturales que van narrando o muestran la evolución de la vida marina y continental desde sus orígenes hasta la aparición del hombre, como si fueran ilustraciones de algún tratado de biología. Y desde la sala de meteoritos termino mi recorrido por el Museo de Geología. Estos objetos interespaciales que caen a la Tierra y estos que podemos ver metálicos y pétreos han caído en nuestro país. Entre las casas emblemáticas, los palacios emblemáticos, está el Museo del Chopo, actualmente Museo Universitario del Chopo. Esta casona, el Museo del Chopo, es una estructura de fierro que en su momento se conoció como el Palacio de Cristal. Esa estructura fue un centro de exposiciones. En su momento se pensó que esta obra podría tener una permanencia para mostrar exposiciones de México. Bueno, la mejor de ellas, quizás la más importante, se dio en 1910, la llamada Exposición Japonesa, que inauguró Porfirio Díaz, justamente como un regalo del Japón hacia el pueblo de México. Esta estructura, el Museo del Chopo, la hizo el arquitecto Luis Bagmester. Y entre otras cosas, esta casona se convertiría en el Museo de Historia Natural. El Museo del Chopo albergaba, entre otros, un esqueleto completo de dinosaurio. Tenía también 2 esqueletos armados de mamut. Tenía también curiosidades de la naturaleza, por ejemplo, carneros de 6 patas, carneros que tenían 2 cabezas, pero sobre todo, la parte más interesante del museo lo constituía algo que se podía ver a través de una lupa. Estamos hablando de pulgas vestidas. Había una pulga vestida de china poblana, había una pulga que se estaba cazando, como la canción del Piojo y la Pulga del gran Gabilondo Soler Cricri. Bueno, estaba toda la escena de la boda, había un mariachi completo, se podía ver a través de esa lupa, pero lo impresionante también, lo que le daba el olor característico a formol del Museo del Chopo, que era entonces Museo de Historia Natural y que después se fue a Chapultepec, eran las momias. Era una serie de cadáveres que habían sido preservados por el tiempo y que tenían una serie de muecas impresionantes. Y sobre las calles Héroes Ferrocarrileros y Enrique González Martínez se encontraba lo que era el Tianguis Cultural del Chopo, que todavía existe, pero se trasladó a la colonia Guerrero. En esta calle se encuentra el Museo del Chopo. Para 1929... aquí estaba el Museo de Historia Natural y toda la colección zoológica y la biblioteca, que fueron trasladados a las orillas del lago de Chapultepec, y para 1973 la UNAM decide retomarlo como recinto cultural para todas las artes, talleres de danza, cine, de teatro y de artes plásticas, y bueno, permanentemente se encuentran exposiciones de artistas como es Corsas, y bien, como podemos ver ahorita está en restauración. Y a continuación nos trasladaremos a la colonia Guerrero, en donde está el actual Tianguis Cultural El Chopo, y viviremos un ambiente interesante aquí en la Ciudad de México.
Amigos, y si están por aquí no pueden dejar de visitar la calle de Aldama en la colonia Guerrero, a solo unos metros de la mega biblioteca José Vasconcelos. En los sábados, desde las 9 de la mañana, hay como 200 puestos de todo lo referente al culto, a la cultura del rock. Pueden encontrar aquí en el Tianguis Cultural del Chopo y vivir un ambiente, digo, una realidad mexicana en donde todos venimos vestidos medios darketos, hippies, punks, etcétera. Aquí puede encontrar revistas, libros, películas, perforaciones, tatús y todo lo referente a este culto. Y como manera de pago se maneja el efectivo, el crédito y también el trueque, ¿por qué no? Bueno, y me encuentro aquí con uno de los fundadores, que fueron 16, Jorge Barragán Federico, y que después de 18 años sigue aquí. ¿Cómo estás? Bueno, 18 años aquí en esta calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? 18 años fincados aquí en esta calle, pero tenemos 27 años de existencia. 26 años. Bien, ¿nos puedes contar un poco cómo fue la historia de la fundación del Tianguis Cultural El Chopo? Pues es una historia muy curiosa, el Museo Universitario del Chopo, de donde nosotros tomamos el nombre, editó o emitió una convocatoria para organizar una serie de un convivio de diferentes sellos en ese entonces, independientes, algunas revistas independientes de rock, y pues la gente que se fue formando, 16 gentes como dijiste hace rato, fueron el primer día. En la actualidad estamos de entre 5,000 a 7,000 gentes cada sábado. Nosotros somos una población más o menos como de 200 gentes, o sea, 200 puestos. Entonces esto ya llevamos un rato, ¿verdad? 27 años, vamos por los 28, que no son nada, ¿cómo se llama? Malos, ¿verdad? Y los más que se aúnen, ¿no? Esa es un poquito la historia. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? ¿Prendas de vestir, discos, partituras? Bueno, la parafernalia, que es más que nada la indumentaria que utilizan los rockeros, eso es bien interesante. Hay como 3 puestos los cuales se dedican específicamente a hacer esa parafernalia, ¿no? O sea, hacerle la indumentaria que van a utilizar para un concierto, para una actividad, para algo en específico. Entonces es muy interesante también esos puestos, aparte también algo de sadomasoquista, todo el rollo. Claro, claro, o sea, que también se vende, ¿por qué no? O sea, y lo hacen ellos, lo manufacturan. Tenemos espacios que son directamente ya de la literatura, lo que es la literatura gótica, vampirismo, o sea, 3 espacios los cuales venden esos libros. Tenemos 2 espacios para el cine, en general, o sea, todo cine de arte, no nada más el cine normal, sino cine hasta difícil, que no es muy fácil de conseguir. Difícil de encontrar en todo lo comercial, aquí lo encuentran. La gran mayoría que están dedicados a los espacios son a la música, ¿verdad? Lo que es música heavy metal, que es lo que más se vende, ¿verdad? Algunos específicos ya sobre el rock nacional, ¿verdad? Directamente lo que es el disco original, mucho camiseta, lo que es el afiche de la camiseta, el logotipo, todo eso se vende aquí, todo se expende. Son 200 puestos los cuales están abiertos todo el sábado. La casona, que hacía las veces de algo así como el cuartel de vigilancia de la colonia, fue construida en 1903 y actualmente pues ha sido revivida, ha sido reedificada, ha sido reconstituida más o menos en su estructura. Pero bueno, justamente en 1903 llegó a la colonia Santa María el tranvía eléctrico. Salía del Nacional Monte de Piedad y llegaba y daba la vuelta a este jardín más que centenario. Pero bueno, también podemos hablar como un lugar impresionante, un lugar emblemático de la colonia Santa María de la Ribera, la Casa de los Mascarones, que se llama así justamente porque pues tiene una gran cantidad de mascarones que le dan cuerpo, que le dan sentido a la portada. En esta casona, originalmente la casa de descanso de los condes del Valle de Orizaba, justamente los que crean la casa conocida como la Casa de los Azulejos, que está en la calle de Madero y el Callejón de la Condesa. Bueno, esta casona de descanso, en aquel entonces, bueno, la traza llegaba hasta lo que hoy es la calle del Eje Central Lázaro Cárdenas, entonces ya era, pues vamos a decir, ya era tierra lejana el que hubiera una casa en la calle de San Cosme. Esta casona realmente nunca se terminó, sería hasta el siglo XIX cuando se terminó, porque se le vendió a los jesuitas para ser uno de los colegios pues, más significativos de la colonia Santa María de la Ribera. Este colegio duró muchos años, posteriormente la casa fue expropiada, parte de la casona es ahora la secundaria, parte de lo que era el colegio de los jesuitas,
es ahora la secundaria número 4, que se conoce como Moisés Sáenz. También estamos hablando de que esta casona fue la sede de los cursos de verano, fue también sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente Escuela de Música. Aparentemente la idea es que se convierta en un museo. Pero bueno, también Santa María tiene una tradición en cuanto a los cines. Había un cine ya desaparecido en la ribera de San Cosme, el límite sur de la colonia Santa María, el cine Roxy. Estaba también un cine inolvidable, el cine Rivoli, en la propia calle de Santa María de la Ribera. Pero el más emblemático de la colonia era el cine Carpio, que después se convertiría en Majestic y posteriormente en Nuevo Majestic. Esta triada de cines nace con el señor Salvador Granat, que era el dueño justamente del cine Granat. Este cine Majestic, Nuevo Majestic, estaba exactamente en la parte norte de la Alameda de Santa María, es decir, frente al hemiciclo. La función costaba 10 centavos y había derecho en aquel entonces, cuando se llamaba Cine Carpio, había derecho de vivir un poco más allá del espectáculo de la película, porque había una orquesta que tocaba y se podía bailar bolero o se podía bailar danzón. La gente salía del cine Majestic, atravesaba la Alameda, se metía a un café de chinos y en ese café de chinos costaba el café con leche 10 centavos, costaba 10 centavos también el pan. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo programa. Soy Claudia Pérez Reyes y recuerden escribirnos a nuestro correo leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Gracias y hasta la próxima. Esto es a grandes pasos, a grandes trazos, la historia de esta bellísima colonia Santa María de la Ribera, donde todavía están las casonas dando testimonio del abolengo que tuvo en su momento esta colonia. Lo invito a que el próximo sábado a las 7:30 de la noche esté con nosotros nuevamente en esta leyenda urbana. Soy Alberto Barranco Chavarría y mi mayor satisfacción es poder enseñarle a usted algo de lo mucho que tiene la Ciudad de México.